Bien, como les dije hoy, vamos a empezar con esta primera sesión y es una sesión de introducción a la epístola de Primera de Pedro. Para tomar el versículo bíblico que nos introduce la epístola, vamos al versículo 1 del capítulo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y nos vamos a quedar en este primer versículo porque es el versículo que introduce esta epístola. Bien, tenemos que entender que es muy importante cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia o a leerlo en mayor profundidad, es necesario que hagamos este ejercicio siempre. Vale, quiero leer Primera de Pedro, o quiero leer Filipenses, o quiero leer Marcos, o quiero leer Isaías, o Habacuc. Cualquier libro de la Biblia requiere, si queremos profundizar en él y extraer mucho más contenido y de lo que la palabra de Dios dice para nosotros, o incluso para preparar una predicación o un devocional, debemos tener siempre una pauta que es conocer qué vamos a leer y qué es lo que va a decir ese libro o carta. O sea, que tenemos que entender primero el contexto de lo que está pasando para entender mejor lo que va a escribir el autor. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a todos los autores de la Escritura. Pero inspirado por el Espíritu Santo no implica que fuera una escritura mecánica o inducida, sino más bien que Dios influyó e inspiró al autor para que lo que dijera fuera palabra de Dios. Y por lo tanto ese autor tiene un contexto, tiene una familia, tiene una situación en su momento de la historia de la iglesia y está viviendo una situación en particular. Y esto es importante sobre todo para las epístolas del Nuevo Testamento, para entender a quién está dirigida, qué es lo que estaba pasando en ese momento de la iglesia, etc. Ahora, primera pregunta que lanzo a ustedes. ¿Qué es una epístola? ¿Una? Bien, una carta. ¿Y a quién va dirigida habitualmente? ¿A iglesias o a una iglesia en particular o a una persona en particular? Por ejemplo, cuando leemos Primera de Timoteo, es una epístola de Pablo a su colaborador Timoteo, una persona. Cuando leemos la carta a los Filipenses, es una carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Y cuando leemos una epístola como la de Pedro, que es una epístola catalogada como general, es a varias iglesias en ese momento, ¿sí? Por eso, una epístola general se considera cartas enviadas a diferentes iglesias de parte del mismo autor. Por eso podemos ver que dice a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son un grupo de creyentes en diferentes lugares de Asia Menor y de Turquía. Bien, ahora, sabiendo esto, ¿cómo podríamos dividir el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo primero que nos encontramos en el Nuevo Testamento? 4 evangelios. ¿Qué son los evangelios? ¿De qué hablan? De la vida y ministerio de Jesús. Y aquí podemos trazar una diferenciación más. Tenemos los 3 evangelios primeros que son sinópticos, es decir, hacen una sinopsis de la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, de diferentes perspectivas, la misma verdad, el mismo ministerio, y uno cuarto, Juan, que lo escribe después de esos 3, que es teológico, que aborda más bien, y ya solo con empezar Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dices, wow, este evangelio es diferente, ¿verdad? Traza un rumbo teológico, doctrinal de Cristo, mientras que los 3 primeros se enfocan en una parte sinóptica o de resumen de las cosas más importantes de la vida de Jesús, ¿vale? Ahora, tenemos los 4 evangelios. Después de los evangelios, ¿qué viene? Hechos, que hemos hecho el seminario expositivo. Hechos. ¿Hechos de qué trata? De los hechos del Espíritu Santo o los hechos de los apóstoles, como tradicionalmente se le cataloga. Es decir, lo que pasó con los discípulos de Jesús. Recuerden que los evangelios terminan ¿cómo? Jesús muere, resucita, se presenta resucitado a sus discípulos y asciende a los cielos dándoles la promesa del Espíritu Santo. ¿Y Hechos cómo comienza? Con la ascensión de Jesús, y ahora el Espíritu Santo viene sobre ellos en Hechos 2 y comienza a propagarse el evangelio por medio de la iglesia de Jesucristo, de los discípulos, ¿sí? Ahora, después en el Nuevo Testamento de los evangelios y hechos, ¿qué tenemos? ¿Empiezan qué? Las epístolas, ¿de quién?
las epístolas paulinas de Pablo. Y aquí tenemos que Pablo dirige o a una iglesia en concreto o a una persona en concreto. Y las catalogamos habitualmente 13 más 1. Son 13 epístolas de Pablo claramente identificadas por el autor Pablo y Hebreos que tradicionalmente creíamos o se creía que era de Pablo, pero que el autor no dice que es Pablo y cada vez se está demostrando más que probablemente no fuera el apóstol Pablo, sino un discípulo de él o alguien cercano a él. Saben mi teoría sobre Apolos, otros creen que pueda ser Clemente, otros pueden creer que sea Bernabé, muchos creen que sigue siendo Pablo, no lo sabemos con claridad porque el autor, a diferencia de que las otras epístolas de Pablo que siempre dice soy Pablo, apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo, en Hebreos no dice esto, ¿vale? Por eso ponemos 13 más 1, pero sigue siendo, parece ser, una epístola a una iglesia en particular, a un conjunto, ¿sí? En este caso de una iglesia de hebreos o de judíos. Bien, ahora, después de estas epístolas de Pablo, que podríamos diferenciar, si se fijan, en epístolas a iglesias. Madre mía. Iglesias o a personas. Cartas personales o pastorales de Pablo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón son epístolas pastorales de Pablo porque son a personas en particular. No hay una iglesia en general. Y el resto, ¿saben cuáles son, no? Hemos dicho Romanos, después ¿cuál va? Primera de Corintios, segunda de Corintios, después... Venga, señores, señoritas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y ya luego van las personales, ¿sí? Son 13, no 50, ¿eh? Hay que saberse el orden. Bien. Ahora, después de esas epístolas paulinas, tenemos las epístolas generales. ¿Y qué hemos dicho que son generales? Para diferentes iglesias, un grupo de iglesias. La primera, ¿cuál es? La de Santiago. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas son epístolas generales. Por lo tanto, ubicamos primera de Pedro como una epístola ¿qué? Y eventualmente el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, que es profético, ¿sí? Ahora, estamos delante de una epístola general. No es una carta de Pedro a una iglesia en particular, sino a un grupo de creyentes, ¿sí? Bien, y aparte lo podemos constatar porque 1 de Pedro 1.1 dice que es un grupo de creyentes, de diferentes lugares, en este caso de Turquía. Bien, ahora, preguntas que debemos hacernos, como les he dicho, antes de afrontar la lectura de cualquier libro de la Biblia. Pregunta número 1, ¿quién es el autor? Y hemos dicho evidentemente que en último rango el autor es el Espíritu Santo que inspira a la persona, pero ¿quién es el que escribe? ¿Quién es? ¿Qué dice el texto bíblico? Pedro, apóstol de Jesucristo. Buena aclaración, Ayara. El que escribe se entiende la persona que redacta la carta, porque vamos a ver también, sobre todo en el Nuevo Testamento, que a veces quien escribía el amanuense no es el autor. Autor es quien dice el contenido de la carta. ¿Recuerdan Pablo en Romanos quién dice que es su amanuense? Esta es pregunta de nota. Búsqueme en Romanos donde Pablo dice quién es el que escribió la carta. ¿Y cómo se llama? Empieza por T. No. Y acaba por O. No. Tercio. Búsquelo. Romanos, ¿qué? 16:22, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo, Tercio, que escribo esta carta, la está redactando, pero sabemos que el autor es Pablo, porque el que dice lo que se debe escribir es Pablo. Ahora, quien está físicamente escribiendo es, ¿quién? Tercio. Bien, veremos que es una probabilidad muy alta de que en esta primera carta de Pedro también sea un amanuense, en este caso Silvano, veremos quién es Silvano después, el que escribió esta carta. Ahora, el autor como concepto decimos que es Pedro. Él mismo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es cierto que en algunas propuestas de teología liberal modernas se alude a que pudiera ser otro autor más posterior. La palabra de Dios dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Un pescador, un apóstol, venga. ¿Qué más? ¿Solo tenemos eso de Pedro? ¡Guau!
Me matan, ¿eh? Queremos la primera epístola de Pedro. ¿Quién es Pedro? Vamos, vamos. El que más hablaba. Bueno, no sé si el que más hablaba, pero ¿qué más? Venga. Judío, ¿qué más? Bien, vamos a ir trazando algunas cosas obvias en los evangelios. Recuerden, para saber quién es Pedro, tenemos que leer los evangelios y Hechos, porque ahí se nos ubica más acerca de este hombre. Bien, primero, Pedro, antes de conocer a Cristo, es pescador junto a su hermano Andrés. Esto está en Marcos 1:16. Es un pescador de Galilea, junto a su hermano Andrés, que también es pescador. Ahora, su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista y es él quien le presenta a Jesús a Pedro, el cual le cambia el nombre. Lo tenemos en Juan 1, 40 y 41. También nos dice Juan 1:43 que él era natural de Betsaida, del pueblo pesquero de Betsaida, pero que vivía en Capernaum y estaba casado. Esto lo sabemos en Marcos 1, 29 al 30. Recuerden que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si tiene una suegra, tiene una esposa. Y que Pedro vivía en Capernaum. Bien, ahora, una vez que este hombre llamado Pedro, pescador, con su hermano Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, que le presentan a Jesús, una vez que comienza a ser discípulo de Jesús, vemos diferentes características de esta persona. Pedro es muy particular en los evangelios. De hecho, de Pedro se habla mucho más que de otros discípulos, esto lo sabemos. Pedro siempre está en los líos, siempre está ahí impetuoso. Bien, primero, él es el que lleva la iniciativa y la voz de los discípulos ante Jesús. Es decir, la persona que se encargaba de transmitir las sensaciones de los discípulos a Jesús era casi siempre Pedro. Siempre Pedro decía, Señor esto, Señor lo otro. Era Pedro el representante, por así decirlo, de los discípulos ante Jesús. Ahora, también sabemos que es de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, porque solamente junto a Juan, Jacobo y Pedro, Jesús se transfigura. Y solamente ante ellos resucita la hija de Jairo. Y son los 3 más cercanos de Jesús. Sabemos que es impetuoso y que es valiente. Le corta la oreja a uno, está siempre en el fragor de las situaciones. Y tiene frases únicas en el Evangelio. Es el único que anduvo sobre el agua, aunque fuera por un pequeño espacio de tiempo. Los demás ni siquiera salieron de la barca. Él sí. Dime que vaya. Y va el tipo. Es el único que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, Pedro. Ahora, también es el único que negó a Jesús diciendo que no lo iba a hacer cuando Jesús fue apresado. Yo daré mi vida. No dio nada. Lo negó como Jesús había profetizado. También es verdad que él es restaurado por Jesús después de que Jesús resucita y antes de que ascienda le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Guarda mis ovejas. ¿Me amas? Hay una restauración del fracaso de Pedro como ese representante y discípulo cercano de Jesús de haberlo negado. Pedro, a diferencia de Judas, no se fue, huyó y se suicidó, sino que siguió a Cristo y se arrepintió de lo que había hecho. Ahora, este hombre, Pedro, después de que Jesús asciende, mantiene su rol como el principal entre los discípulos, porque es Pedro, si recuerdan, en Hechos 1, quien dice, señores, Judas ha muerto, tenemos que buscar un sustituto. ¿Quién tiene la voz cantante? Pedro. Es Pedro también quien mantiene esta actitud y rol cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los llena. ¿Quién es el que predica a Jerusalén? Pedro, y los apóstoles junto a él ratificando la predicación de Pedro. Siempre lleva la iniciativa, siempre es ese tipo que parece llevar la iniciativa del ministerio. Ahora, en los 12 primeros capítulos de Hechos sabemos también que es el protagonista principal. Pedro predicando en Jerusalén, Pedro sanando al cojo de la puerta de la Hermosa, Pedro yendo a casa de Cornelio, Pedro resucitando a Dorcas, Pedro, hasta que en el 13, como vimos, Lucas se centra ya en Pablo. Pero es el protagonista de los primeros 12 capítulos de Hechos. Pedro liberado por un ángel. ¿Sí? Bien. Ahora, Pedro mantiene su ministerio como apóstol porque en Hechos 15 es quien empieza el concilio de Jerusalén. Recuerden, unos fariseos dicen, los gentiles se tienen que circuncidar. Y ni Pedro, ni Pablo, ni Bernabé, ni Santiago, el pastor de la iglesia, están de acuerdo con esto. Y el que comienza el alegato es Pedro, diciendo, hermanos, yo fui a casa de Cornelio, los gentiles, el Espíritu se derramó sobre ellos, no podemos negar que Dios está obrando en los gentiles. Él inicia ese argumento. Por eso, y por este motivo se presenta Pedro
apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Toda la iglesia primitiva sabía quién era Pedro. Es una de las personas más importantes de la iglesia. Ojo, no es el papa de la iglesia. Esto sería otro tema. No es el papa de la iglesia, pero sí es evidentemente uno de los misterios más importantes. Ahora, por eso, la primera epístola de Pedro es una de las primeras aceptadas por el canon bíblico. Los creyentes de primeros siglos, una de las primeras cartas que aceptaron como inspirada por el Espíritu Santo y de parte de un apóstol legítimo fue Primera de Pedro. Nunca ha habido debate con Primera de Pedro. Es de las primeras que la gente leía, compartía, copiaba y distribuía entre las iglesias. Mira lo que Pedro nos ha escrito, ¿sí? De parte de Dios. Bien, ahora, pregunta, que están muy callados. ¿Cuántos nombres en la Biblia tiene Pedro? Porque aquí hay un lío también con los nombres. 2, 3. Hay que ver el idioma. El lío está con los idiomas. Recuerden que nosotros traducimos al castellano, pero que el griego koiné habitualmente el principal lenguaje en el que está escrito todo el Nuevo Testamento, pero también sabían hablar arameo, hebreo, latín. Ahí hay un poquito de todo. Ahora, si trazamos dos líneas simples entre hebreo o arameo, ¿vale? Que es el hebreo común de ese momento, y griego, tenemos la siguiente definición. Realmente Pedro, originalmente el nombre que le puso su padre, judío y el judío, en hebreo es Simeón. Simeón, que es como las tribus de las 12 tribus. ¿Sí? Igual que Judas en el Nuevo Testamento es Judá para un hebreo. ¿Sí? Bien, Simeón. Este nombre en la Biblia lo vemos como Simón, porque en griego se traduce como Simón. Simeón en hebreo arameo, Simón en griego. Ahora, Jesús le cambia el nombre. Jesús le llama ¿cómo? ¿En qué nombre? ¿En qué idioma, perdón? En griego. Petros. Pedro, que en hebreo es Cefas. Arameo, sí, lo pongo hebreo arameo barra arameo porque es el arameo sí lo que se utilizaba en ese momento. ¿Se entiende ahora? Es la misma persona, Simeón, Simón, Cefas, Pedro. Por eso a veces tenemos un cierto lío porque Pablo lo llama Cefas a veces. ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro, pero es el nombre en arameo, no en griego. Es el mismo, la misma persona, igual que Simeón y Simón. ¿Cómo se llamaba el padre de Pedro? Se llevan un positivo. ¿Cómo se llama el padre de Pedro? Esto sale en la Biblia, ¿eh? Jonás. ¿Dónde está en las Escrituras? Cuando Pedro le habla a Cristo de quién es su padre y Cristo le responde de quién es el padre de Pedro. Vamos a Mateo 16, 17, que es precioso este texto. Vamos a Mateo 16, 17. La declaración de Pedro y cómo Jesús le responde de forma maravillosa. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. El Hijo de Dios, tu hijo de Jonás. ¿Te das cuenta? Jesús hace un juego de palabras con la misma declaración que ha hecho Pedro sobre él y él sobre Pedro. Muy bien, ahora pregunta. ¿Cuándo murió Pedro? Ay, ay, ay. Eso que les dije que buscar información, ¿eh? ¿Cuándo murió Pedro? Sabemos que murió, ¿eh? Bien. No hay ningún texto bíblico, escúcheme bien. No hay ningún texto bíblico de la muerte de Pedro. Tampoco de la de Pablo, por ejemplo. Sí sabemos la muerte de Jacobo por causa de Herodes, o la de Esteban apedreado en Jerusalén, pero no tenemos la muerte bíblicamente de Pedro. Ahora, ¿por qué creemos, o la mayoría de personas entendemos, que Pedro murió en Roma? Incluso dice la tradición boca abajo porque no quiere ser crucificado como su maestro y todo esto. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esa información? Sí, pero ¿cómo sabes que eso se cumplió? ¿De quién tenemos el testimonio? ¿Quién nos dicen que eso pasó?
Historiadores. Algo más importante que los historiadores, fíjate. ¿Saben lo que es la patrística? Los padres de la iglesia patrística son los discípulos de los discípulos. Es decir, la segunda generación de creyentes y ministerios validados por la iglesia en ese momento, que son testimonios de lo que pasó a los apóstoles. Por eso, por ejemplo, saber quién es Clemente de Roma es importante, Ignacio de Antioquía es importante, ¿sí? Porque estas personas fueron testigos y discípulos de los discípulos de Cristo, ¿sí? Esto es importante que lo que tengamos. Policarpo de Esmirna, por ejemplo, es discípulo de Juan, el apóstol, probablemente. Y curiosamente, Juan, en Apocalipsis, profetiza a la iglesia de Esmirna cómo iba a morir Policarpo. Es tremendo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que conocer a veces el testimonio de la patrística para saber que, si bien no es inspirado por el Espíritu Santo ni es parte de las Escrituras, podemos conocer un poquito más de información acerca de estos eventos. Por ejemplo, si es cierto lo que la patrística dice, los padres de la iglesia dicen acerca de Pedro, Pedro murió en Roma por medio del emperador Nerón. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si sabemos cómo murió Pedro y las fechas en que murió Pedro, podemos trazar cuándo se escribió la epístola. ¿Por qué? Porque el emperador Nerón se suicidó en el 68 después de Cristo. Por lo tanto, Pedro tuvo que morir antes, ¿sí? En el 67 probablemente murió Pedro. Sí. Bien, recuerden que Nerón fue ese emperador que empezó a perseguir a los cristianos y a matarlos en circos por todo Roma. Ahora, si sabemos esto, ¿en qué fecha se escribió Primera de Pedro? ¿Cuándo se ubica? Y esto es muy importante porque se trazan diferentes líneas para entender la epístola. Yo sé que esto parece un rollo histórico, pero créanme, si entendemos esto, vamos a entender mejor la epístola. Porque si no entendemos el contexto que está viviendo la iglesia en ese momento, no vamos a entender todo lo que Pedro parece lanzar o avisar o alertar a los creyentes en ese tiempo. Ahora, si el 68 después de Cristo es la muerte de Nerón, Pedro murió aproximadamente en el 67 después de Cristo, tenemos que saber, entonces, en qué fecha se escribió. Hay dos posibilidades aquí. Algunos comentaristas ubican la escritura de esta epístola en el 63-64 después de Cristo, otros la ubican en el 64 después de Cristo, 65 incluso. Oh, David, ¿qué importancia tiene por un año, no? Bueno, es que resulta que justo en medio de este año es cuando Nerón empieza a perseguir la iglesia. Es decir, o la epístola se escribe antes de que la iglesia sea perseguida en Roma o durante, cuando la iglesia ya está siendo perseguida en Roma. Y aquí tenemos argumentos diferentes de trazar. Ahora, ¿por qué creemos que es en estas fechas y no en otras posibles fechas? Antes o después, yo qué sé, el 50 después de Cristo. Pedro a lo mejor la escribió nada más comenzar su ministerio. ¿Por qué no? Primer argumento. En la epístola de Pedro hace varias referencias claras a las epístolas de Pablo. Romanos, sabemos que fue escrita muy probablemente el 58 después de Cristo. Y parte de la doctrina de Romanos se encuentra en Primera de Pedro, por ejemplo. Efesios y Colosenses del 61 al 63. Y también encontramos referencias a Efesios y a Colosenses. Si esto es así, tiene que ser después, porque ya Pablo había escrito esas cartas. De hecho, podemos observar, si leemos 1 de Pedro con detenimiento, que los consejos a los ancianos, pastores de las iglesias, los consejos a los esposos, a las esposas, son muy parecidos a los que Pablo traza en 1 de Timoteo y Tito. Muy parecidos, la misma doctrina, hermanos. No hay diferencias entre Pedro y Pablo en ese sentido. Ahora, 1 de Timoteo y Tito se escribieron en el 63 y 64 después de Cristo, que son de las últimas cartas de Pablo. Por lo tanto, por ahí deberíamos ubicar la primera epístola de Pedro. Bien, además sabemos que esto es así porque en 2 de Pedro 3, 15, 16, ¿qué dice Pedro? Lo dice expresamente, léanlo. 2 de Pedro 3, 15, 16. Es decir, el propio Pedro argumenta que algunas epístolas de Pablo, difíciles de entender, están siendo utilizadas por falsos maestros para torcer las escrituras. Aquí hace dos cosas Pedro.
Primero, validar los escritos de Pablo como escritura inspirada por Dios. Y segundo, decir que no eran fáciles de entender. Seguramente está hablando de Romanos. Seguramente al menos de Romanos está hablando. Y de Efesios probablemente. Así que el propio Pedro argumenta que conoce las epístolas ¿de quién? De Pablo. Así que sí, al menos algunas de las epístolas de Pablo ya habían sido escritas porque Pedro las menciona directamente. Y valida, como digo, a esas epístolas como inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, aquí tenemos que decidir, como clase, ¿dónde nos ubicamos? Opción 1. ¿Tendría sentido ubicar la carta justo antes del comienzo de la persecución de Nerón en Roma? Porque en la propia carta de Primera de Pedro, en la epístola, dice, honrad al rey, ¿no? Respetad al rey, honradlo. Parece difícil de entender que en un contexto en que el emperador, el rey, está matando a todos los creyentes, el énfasis no sea otro, ¿verdad? Probablemente hubiera otro énfasis. Sí, honren al rey, pero teman a Dios o manténganse firmes, ¿no? Sin embargo, él dice, honren al rey. Ahora, también podemos decir que ese argumento se podría contrastar con la idea de que es después o durante la persecución, porque en la propia carta o epístola de Primera de Pedro habla en código. Fíjense que vamos a ver que él no habla de forma clara ni del lugar desde donde escribe, ni a quiénes escribe. Recuerden que hemos dicho a los expatriados y dispersos. No dice a los creyentes, ¿se dan cuenta? Notan el detalle. Y vamos a ver que dice, yo escribo desde Babilonia. Vamos a verlo después, el lugar, que Babilonia simboliza en aquella época probablemente Roma. Pero parece que habla en código. Si esto es así, es que ya están siendo perseguidos y escribe esa carta para que no tenga ningún tipo de problema de divulgarse por las iglesias. Una o la otra probablemente estemos en lo cierto, no sabemos cuál, evidentemente, pero por ahí deben estar las fechas más próximas a esta carta. Y como les he dicho, no puede ser después del 68 después de Cristo porque Nerón ya ha muerto. Y Pedro ha muerto, evidentemente, bajo el imperio de Nerón. Bien, tercera pregunta, hemos visto el autor, hemos visto la fecha. Tercera pregunta que nos tenemos que hacer cuando afrontamos un libro bíblico, el lugar desde donde se escribe. Como hemos dicho, muy probablemente Pedro ya esté estableciendo su ministerio o establecido en Roma. Ahora, ¿cómo sabemos o podemos saber bíblicamente que escribe desde allí? Vamos a Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bien, fíjense, es muy poco probable que Pedro esté escribiendo desde la antigua Babilonia, donde reinaba Nabucodonosor, la tierra de los caldeos, muy poco probable, y que esté con Marcos y Silvano, su amanuense, allí. Tiene mucho más sentido que esté en lo que muchas veces Apocalipsis llama Babilonia, que suele atribuirse ¿a quién? A Roma, hermanos, Roma. En el Nuevo Testamento, tanto en la primera epístola de Pedro como en Apocalipsis, cuando se menciona Babilonia, parece un claro alegato a la ciudad de Roma. Bien, ahora, esto tendría mucho sentido, porque esto permitiría al apóstol Pedro conocer los escritos de Pablo, por eso los cita, tener desde el centro de Roma la distribución de cartas a las iglesias que están sufriendo persecución y, evidentemente, estar en el centro neurálgico del imperio, porque la iglesia ya ha estado creciendo. Bien, ahora, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿A los dispersos o expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? ¿Dónde están estas ciudades? Voy a hacer aquí un poco de mar Mediterráneo. Buf, parece un cachalote. Si Turquía fuese este cajón, que no lo es más bonito, recuerden que, vamos a poner esto un poquito mejor, vamos allá. Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí? Cesarea, donde estuvo encarcelado Pablo, ¿sí? Tarso, la ciudad de Pablo. Ahora, las ciudades a las que está enviando la carta son Capadocia, aquí,
Galacia aquí, recuerden los Gálatas. Los Gálatas ahí. Ponto aquí. Bitinia aquí. Con la frontera con Macedonia. Y Asia aquí, cerca de Éfeso. ¿Vale? Más o menos. Si esto es Turquía y esto es Palestina. ¿Vale? Son las iglesias de Asia Menor o de Turquía actualmente. ¿De acuerdo? Le envía la carta a diferentes creyentes de ahí. Ahora, pregunta. Sabemos que es a esos creyentes. ¿Esos creyentes son gentiles o judíos? Es importante saber a quién va dirigida la carta. Podría parecer o pensar que es hacia judíos, pero por eso, como les he dicho, si entendemos que la epístola está escrita en código, cuando les llama expatriados o dispersos, y veremos que el propio Pedro lo dice en 1 Pedro 2:11, se refiere a la actitud de peregrinos y extranjeros en esta tierra como hijos de Dios. Vamos a 1 Pedro 2:11. ¿Cómo les llama en 1 Pedro 2:11? Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Principalmente, esta epístola está enviada a creyentes gentiles por todo Turquía. Ahora, ¿por qué podemos identificar que son gentiles y no particularmente judíos? Por el propio contenido de la epístola, no solo por extranjeros y peregrinos. Bien, Pedro habla en su epístola, vamos a fijarnos a lo largo de estos días, de pecados de gentiles, de pecados propios de gentiles que vivían sin conocer al Dios verdadero. Por ejemplo, 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Pecados propios de quiénes? De los gentiles. Segundo, Pedro dice en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De quién recibieron su vana manera de vivir? De sus padres. Tienen que ser gentiles, hermanos, porque nunca un judío diría a otro judío que ha heredado su vana manera de vivir. En todo caso se perdió él, pero un judío siempre enseñaba la ley a los judíos. ¿Pero de quiénes heredaban su vana manera de vivir los gentiles? De sus padres gentiles. A vosotros, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bien, ahora, él mismo, en 1 Pedro 2:10, los incluye ahora como pueblo de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por último, también puede ser un argumento, el cuarto, Pedro utiliza su nombre para presentarse como un nombre griego. Pedro, no dice Cefas. No dice Cefas a judíos, en arameo, sino que dice Pedro, en griego, porque lo entienden mejor. Ahora, aquí tenemos los 4 argumentos principales para entender que está escribiendo ¿a quiénes? A creyentes gentiles en Turquía. Esto todavía tiene más interés porque Pedro va a utilizar un amanuense, una persona probablemente o que escriba o que envíe la carta, llamado Silvano. Silvano es el nombre en latín. El nombre en griego, ¿saben cómo es? Silas. Saúl en arameo. Es Silas. ¿Quién era Silas, hermanos? ¿El que traicionó a Pablo? Ese es Demas. Silas no, por favor, Diego, ¿me han matado a Silas? Silas es un santo. No, ese es Aristarco y Lucas. Venga, sigue probando. ¿Quién es Silas? ¿En qué viaje misionero está de Pablo? ¿Quién? ¿Los que sacaron 10? ¿Quién? Venga. Segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden, primer viaje es con Bernabé, pero llegan a Chipre, Marcos los abandona y ya Marcos no vuelve y luego quieren volver a hacer un viaje y dice Marcos, yo quiero ir, y Pablo dice, no. Y Bernabé dice, yo me lo llevo a Chipre. Y ahora cambia de compañero Pablo. ¿Y quién es el compañero? Silas, Silvano. No tenemos 100% de seguridad que sea el mismo Silas, pero muy probablemente parece ser que sí. Si esto es así, es maravilloso, porque vemos que Silas desaparece en el segundo viaje misionero de Pablo y no se vuelve a mencionar.
Sin embargo, parece que Silas tuvo una labor importante como colaborador de Pablo y ahora está en Roma con Pedro, ayudándole en su epístola. Bien, de hecho, como les he dicho, esto es muy importante porque uno de los argumentos de los teólogos liberales para contradecir que la primera epístola de Pedro es de Pedro es que el griego escrito y redactado en primera de Pedro es mucho más fluido y mucho más técnico que segunda de Pedro. Es decir, que primera de Pedro habla como un griego y segunda de Pedro habla como un judío bruto que intenta traducir al griego. Y hay una diferencia tan evidente en el lenguaje griego que dicen, no es la misma persona. No puede ser la misma persona primera de Pedro que segunda de Pedro. ¿Cómo se contraargumenta esto bíblicamente? Si Silas, que es un judío griego, es el amanuense, como dice Pedro, que escribe su primera carta y que es para creyentes gentiles que entienden mejor el griego, y por eso se basta y se provee de Silas, tiene mucho sentido que primera de Pedro y segunda de Pedro sean diferentes en su lenguaje. Porque segunda de Pedro está manuscrita por el propio Pedro y es más tosco y bruto, y primera de Pedro está escrita por un hombre, Silas, conocedor del griego y conocedor de las doctrinas de Pablo. Porque el otro argumento habitual para desacreditar primera de Pedro y decir que incluso es de Pablo es que parece tener la misma doctrina que Pablo. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque ya podemos ver en las predicaciones en Hechos que Pedro y Pablo dicen cosas muy parecidas. Las predicaciones de Pedro y las predicaciones de Pablo en Hechos son la misma doctrina. Y esa doctrina es el Evangelio de Jesucristo. No hay grandes diferencias entre Pedro y Pablo cuando predican en Hechos. Ahora, si sabemos esto, sabemos que la iglesia está unida por el mismo Espíritu Santo que guía en la doctrina a toda la iglesia, y sabemos que el que está redactando la carta es Silas, que conoce mejor el griego y la doctrina de Pablo, puede estar ayudando a Pedro a trazar cómo se escribe esa carta. Ahora, ¿dónde comprobamos esto? Primera de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Como les digo, este conducto de Silvano solo se puede entender de dos maneras. O que Silas llevó la carta para presentarla a las iglesias, o más probablemente que él mismo la escribió de su puño y letra, escuchando lo que Pedro quería decir. Teniendo claro las respuestas a las posibles objeciones del autor, de la fecha, del lugar y de los destinatarios, ahora nos queda simplemente ver el propósito de esta epístola. ¿Por qué Pedro escribe esta epístola? Y lo dice en el versículo que acabamos de leer. Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Fíjense que les dije en varias ocasiones que la palabra amonestar o exhortar en griego es la misma que animar. De hecho, en la NBI pone animándoos, ¿verdad? Porque el traductor, cuando llega a esa palabra en griego, tiene que decidir si es exhortar o animar, porque es la misma. La NBI coge animar, la Reina Valera exhortar. Tiene más sentido en mi caso la NBI animar, porque si vemos el contenido de la carta, parece que Pedro les está animando a seguir su vida como cristianos, su vida piadosa en medio de la dificultad. Bien, ahora, Pedro, en la epístola de primera de Pedro, va a explicarle a los creyentes cómo vivir siendo creyentes en medio de un mundo hostil. Por eso les he dicho que es importante entender qué vamos a leer y cuál va a ser el contenido de la carta, hermanos. Porque si yo quiero saber cómo un creyente debe vivir en medio de un mundo hostil, ¿les parece interesante en este tiempo? Yo creo que sí. ¿Les parece pertinente? Bueno, la primera epístola de Pedro precisamente nos va a hablar de cómo un hijo de Dios vive y convive en medio de un mundo que es agresivo y hostil contra él. Es decir, cómo un hijo de Dios puede agradar a Dios por medio de su vida piadosa ante todos los problemas y dificultades que afronte en su vida como creyente en este mundo. Y lo más interesante de esta primera epístola, y cierro con esto, es que vamos a comprobar, que Pedro en ningún momento en la epístola distingue doctrina
de práctica. Pedro no distingue en su epístola, no hace apartados entre la ortodoxia y la ortopraxia. Las mezcla en un solo mensaje en la que el creyente debe conocer la doctrina correcta y vivir la doctrina correcta. Y esto, como les digo, es muy interesante porque es muy de Jesús. Es muy de su maestro. Jesús solía hacer esto. Doctrina correcta me lleva a la práctica correcta. La práctica correcta para buscar más de Dios y vivir la doctrina correcta. Las dos son vinculantes, hermanos. No podemos vivir una vida cristiana teórica, ni tampoco una vida cristiana extraña que no sabemos lo que vivimos. Es igual de peligroso. No hay separación entre estas dos. Y la primera epístola de Pedro nos revela cómo se combinan y no hay separación. Y vamos a ver mucha doctrina y mucha práctica. Y cómo la doctrina me lleva a la práctica y a vivirla. Y esa es la clave de la primera epístola de Pedro.